Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta del presidente para que todo el país hable de él, de sus decisiones y ponga en juego la independencia de poderes. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es jueves 5 de junio. La consulta popular por decreto tiene a todo el establecimiento político y mediático hablando otra vez del presidente Gustavo Petro, pues que alguna vez han dejado de hablar de él. El presidente tiene una habilidad espectacular para que solo se hable de él en ciertos momentos. No ha sido el único presidente que lo logra, pero tal vez es el que más constantemente lo hace. El decreto de la consulta será un lío que definirán los abogados y las altas cortes. Mientras tanto, en los medios, en Twitter y en cualquier plataforma, solo se va a hablar del presidente, de un supuesto golpe de Estado, de la pelea con el Congreso. Se entrevistará a sus aliados, a sus enemigos. Y mientras, dos de sus alfiles políticos y exaltos funcionarios están en la mira de la Fiscalía por amañar contratos o recibir plata de contratos amañados en la Unidad de Gestión del Riesgo. Hoy hablamos de esa habilidad del presidente, de qué implica para su liderazgo político y de cómo pasan estos días de caos en la Casa de Nariño. Edgar Quintero le toca cubrir este tipo de temas porque cubre al presidente. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, gracias por invitarme, qué bueno tenerte de vuelta. Ay, muchas gracias. Edgar, hace menos de un año el presidente decía que le iban a dar un golpe, sí, y ahora es la oposición la que dice que el presidente está dando un golpe. ¿Es un golpe de Estado lo que está haciendo el presidente con el decreto? Muchas veces la palabra golpe que nos va a perseguir durante estos meses. Tatiana, por lo menos los partidos independientes y de oposición lo están diciendo. E incluso firmaron una dura carta pública en la que dicen que el decreto del gobierno es abiertamente inconstitucional y que representa una ruptura del orden legal. Y políticos de la talla de Humberto de la Calle, con la legitimidad que le da haber sido un constituyente, también habla de golpe de Estado. Claro, no tienen en la cabeza que un golpe de Estado necesita de tanques en las calles o un presidente ordenando el cierre del Congreso. El manual del golpe de Estado, sí. Sin embargo, la destrucción de una democracia también puede darse con golpes institucionales que socavan sus reglas fundamentales, como la separación de poderes. Que no ha sido la primera vez que ha ocurrido en la historia colombiana. Claro, y es cierto que la decisión del presidente de sacar adelante este decreto, pasando por encima de la decisión que tomó el Senado, es un desafío institucional con pocos precedentes y el gesto más autoritario de su presidencia hasta ahora. ¿Y cuál es el interés del presidente de armar toda esta situación? ¿Es solamente electoral? Pues mira, nuestra lectura antes de que el presidente anunciara este decreto era que la consulta popular era una suerte de amenaza latente, una forma de presionar al Congreso para que le diera trámite a la reforma laboral con el contenido que quería el gobierno. Y fíjate que con esa presión, más el llamado de la gente a la calle, el gobierno celebró cosas que se lograron en la Comisión Cuarta del Senado. Pero esa estrategia pasó a un segundo plano y pase lo que pase en el Senado, el gobierno seguirá adelante con la consulta. ¿Pero por qué lo hace de esta forma? Yo diría que hay un interés de mediano plazo que obvio apunta a las elecciones del 2026, ya lo hemos dicho, adelantar la campaña, alinear a sus tropas con un mensaje unificado y concentrar a todo el gobierno en ese esfuerzo electoral para favorecer la lista al Congreso del Pacto e intentar dejar un sucesor en la Casa de Nariño. Pero también está el hecho de que esto coincide con escándalos públicos de corrupción que están atravesando a los aliados y alfiles políticos del presidente. El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el exdirector de Presidencia, Carlos Ramón González, y el exdirector de Función Pública, César Manrique. Todos salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Todos imputados o al borde de la imputación por la Fiscalía? Y el más grave, Tatiana, que son los escándalos de corrupción que rodean al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña de Petro en el 2022 y que volvieron a sacudirse por la revelación de un millonario contrato con una firma gringa para evaluar el riesgo de que Roa siga en ese cargo. Bueno, y también el decretazo viene luego de que el presidente y el gobierno tuvieran una semana agridulce porque su sueño de que la gente salga en masa a apoyar las reformas sociales no se cumplió. ¿Y cuál es la narrativa entonces del presidente ahora para mantenernos tan atentos a él como ha ocurrido casi durante todo su mandato? Porque arrancó siendo la narrativa del perseguido, hay veces que está en la narrativa del Salvador o está en su modo Petro Aureliano Buendía. ¿En qué era estamos en este momento del presidente? Pues estamos en la era del presidente bloqueado y del establecimiento está haciendo todo lo posible para que no salgan las reformas adelante. Y creo que así vamos a durar hasta que termine el gobierno,
aunque los periodistas somos tan malos como los economistas para hacer futurología. Por eso, en esa narrativa del bloqueo, al presidente le resulta útil abrir frentes de conflicto con otras instituciones, como el Consejo de Estado, que tendrá que revisar la legalidad de ese decreto, la Corte Constitucional, que eventualmente también debe intervenir, y la Registraduría, que es la que organiza las elecciones y ahora tiene este chicharrón al frente por una convocatoria de elecciones con una legalidad muy cuestionada. Y esto casa perfectamente con una de las narrativas que más van a promover los candidatos presidenciales cercanos al gobierno, que este gobierno es apenas la ruptura de 200 años de dominio del establecimiento y por eso un segundo mandato de la izquierda puede ser más efectivo para cumplir con las promesas de cambio que Petro, bloqueado, no pudo implementar. ¿Cómo lees que dentro del gobierno están tomando este nuevo momento del mandato del presidente, todos en función de la consulta, de esta nueva narrativa, de las elecciones y la ejecución paralelo, por otro lado? Tatiana, lo más importante que hay que decir es que esta decisión se toma con un presidente cada vez más aislado y con un gabinete que no lo contradice porque o son soldados de él o políticos de bajo perfil que son cuotas de los partidos. La Casa de Nariño es con el tiempo y mientras más se acerca al ocaso del gobierno, un lugar hermético en el que información básica, como por ejemplo dónde está Petro, es difícil de conseguir. La decisión de este decreto la toma el presidente de la mano de su superministro Armando Benedetti, quien juega sin contención ni contrapesos dentro del gobierno. Benedetti es el que más ha promovido la teoría del fraude en la votación del Senado que hundió la consulta, muchos de ellos con premisas e información falsa. Su último argumento es que como la mesa directiva no leyó formalmente la solicitud del gobierno para la consulta antes de ser votada, entonces hay un vicio que invalida cualquier pronunciamiento. En fin, dentro del gobierno ven a un presidente más aislado, hermético y sobre todo más osado, sin ninguna contención, una que no va a llegar dentro de un gabinete que camina juicioso detrás de él. ¿Qué precedentes deja lo que está ocurriendo, sobre todo en futuras elecciones, sobre todo en los futuros políticos? Vamos a entrar en campaña y como que ya no hay barreras sobre lo que un presidente puede o no puede hacer. Claro, nuestras reglas de participación en política o de prohibición de participación en política para funcionarios públicos pues se fueron al carajo. Nuestro periodista del Congreso, Gerson Ortiz, siempre ha criticado esas reglas porque dice que le parecen hipócritas porque todos los políticos, funcionarios o no, siempre están haciendo política. Muy gringo eso. Exacto, pero el desparpajo de este gobierno para hacerlo a favor de los suyos es bien evidente y creo que eso es un cambio importante. Pero lo más peligroso de todo es que esta lectura de que estamos ante un golpe de Estado abre un espacio para que desde la oposición también se piense en medidas excepcionales. Es decir, que la ruptura se responda con otra ruptura. Y eso sí que abre muchos escenarios inciertos, deteriora el debate público en un momento en el que ni siquiera ha empezado la campaña electoral. Edgar, gracias por pasar por acá. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Con 82 votos en la plenaria del Senado, Lina Escobar fue elegida como la nueva magistrada de la Corte Constitucional. Escobar va a reemplazar a la magistrada Diana Fajardo. De hecho, las posturas de ambas no distan demasiado, así que no cambiará el equilibrio ideológico de la Corte. Esta es la primera vez que una magistrada sale de una terna de solo mujeres para este alto tribunal. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.